¿Qué tal, amigos? Empiezo esta videocápsula diaria haciéndole una pregunta relativamente sencilla. ¿Piensa usted que gobernar es fácil? Al margen del país del cual se trate, sea la República Popular China o los Estados Unidos de América o la Federación de Rusia o el Reino Unido, Francia, Polonia, Chile, Costa Rica, Bolivia, Zimbabue, Sudáfrica, Egipto, El Cairo, Libia, etc. México incluido. ¿Piensa usted, pues, que gobernar es fácil? ¿Que es simplemente voluntarismo? Como dicen coloquialmente algunos que no tienen la menor idea de lo que es gobernar, es cuestión de echarle ganas, dicen. ¿Bien? ¿En verdad piensa usted que gobernar bien, gobernar responsablemente y con cierta inteligencia, es cuestión de echarle ganas? O como dicen otros que están peor que los de echarle ganas, es que hay que pensar en positivo, dicen. Si pensamos en positivo, todo caerá prácticamente de manera automática. La gobernación, por lo contrario, no es algo que tenga que ver con echarle ganas, ni es algo que se haga correctamente y de manera inteligente, simplemente pensando en positivo. Esas son tonterías propias de quien quiere vender alguna engañifa o alguna paparruchada. Gobernar es decidir, y las más de las veces, por no decir en todas las veces, todas las ocasiones, las decisiones son impopulares y dolorosas. Gobernar hoy, cuando prácticamente todas las economías son economías abiertas, donde la economía de mercado es el modelo de desarrollo o el modelo económico que priva prácticamente en todo el planeta, excepción hecha de algunas aberraciones como podría ser la Venezuela de Nicolás Maduro y antes de Hugo Chávez, la Cuba de lo que queda de los Castro, un nuevo personaje está al frente de ese gobierno, pero al final de cuentas todos sabemos que es un títere de Raúl Castro, el menor de la pareja infernal. Corea del Norte, que su nombre, aunque parezca de risa, es la República Democrática de Corea. Y en África hay varios sedicentes países que también se oponen o tienen trabas mil que hacen casi imposible una economía abierta, una economía de mercado. Pero de allí en fuera, prácticamente el mundo entero, dividido en países por supuesto, se rige por el modelo económico de la apertura, del mercado, etcétera, etcétera. Situaciones que usted conoce, quizá con toda seguridad, pues mejor que yo. Gobernar en un planeta, en un mundo donde las economías abiertas son las que rigen, no solo es difícil, es muy difícil. De ahí que exija, primeramente de los partidos, proponer a sus mejores cartas. Personas con experiencia, personas con sensatez y de preferencia con experiencia en la gobernación. Gobernanza dirían en España y algunos han adoptado ese vocablo. Pero normalmente, al menos en mi caso, yo digo gobernación, como la acción de gobernar. Es pues en cualquier país difícil la gobernación. Y si usted me preguntare, bueno, ¿y qué es la gobernación hoy, aquí y ahora? Simplemente decidir. Y decidir en su debida oportunidad. De ahí pues, repito lo que dije hace un momento, los partidos tienen la obligación de proponerle al ciudadano sus mejores elementos. Las personas más experimentadas, las personas más sensatas y prudentes, para entender qué piensan, qué quieren, qué desean sus gobernados, pero también que usted tenga la habilidad y el oficio político para decirles qué se puede y qué no se puede.
y lo que se puede, bajo qué condiciones se podría concretar. Pero tenemos fenómenos, vamos a decir, anómalos, particularmente en América Latina. Partidos que son propiedad de un solo hombre. Y en ese caso, pues él se autopropone como el mejor de esos hombres o de esas personas para la gobernación. O para ser candidato en el entendido que ganaría, como era aquí, se acuerda usted, en los años aquellos del dorado autoritarismo. En esa situación cae Nicaragua, cae Bolivia, cae Venezuela, Cuba, etc. Y por lo que estamos viendo, también México. Morena, que no es un partido, es una mezcla variopinta de corrientes, de personas con antecedentes, en algunos casos inconfesables y en otros más o menos oscuros, pero no es un partido en el sentido clásico del término. Y de ahí que el propietario de ese partido, él se haya propuesto una y otra vez, primero cuando estaba en el PRD y ahora ya como candidato de ese movimiento. A esta situación hay que agregarle su inexperiencia en la gobernación en serio. Alguien dirá, es que en los 6 años, que no fueron 6 años, estuvo 5 años y un poquito más en el gobierno del Distrito Federal y fue el mejor alcalde calificado, y una serie de exageraciones. La verdad es muy otra, y ya durante la campaña se encargaron sus adversarios políticos de señalarle las exageraciones cuando no francas mentiras. Pero, volviendo al inicio de esta cápsula, ¿qué esperaría usted de la gobernación que llevará a cabo López en los 5 años, 10 meses que será presidente de los Estados Unidos mexicanos? En verdad, con lo que ha visto estos 2 meses y quizá con el conocimiento previo que haya usted acumulado de López en los últimos 18 años, ¿en verdad está convencido de que será una gobernación responsable? ¿Una gobernación positiva, para ponerlo fácil? ¿En verdad piensa usted eso? Si de manera honrada intelectualmente hablando usted piensa eso y está convencido, yo le pediría, no que acepte que está usted equivocado, no. O sea, cada quien tenemos derecho a emitir las opiniones en relación con este o aquel tema, y así como usted tiene todo el derecho de pensar y de opinar que la gobernación de López será lo máximo, yo también tengo el derecho a expresar que dudo mucho de esa aseveración. Pero yo le pediría simplemente que fuera usted un observador juicioso, un observador que vaya más allá del oropel y la superficie, que no intente usted pasar o deglutir ruedas de molino, como se dice. Que sea usted un observador tirándole a lo objetivo. ¿En verdad piensa que lo que está pasando? Le voy a dar un ejemplo muy simple. Ayer aparecían en las redes sociales unos segundos de una discusión o enfrentamiento, de un forcejeo y jaloneo entre este grupo de cuidadores de López que no se sabe quiénes son, ¿verdad? Pues que van a ser licenciados todos y que esto y que el otro, y los reporteros agolpándose alrededor de ese poderosísimo jet austero que parece taxi, sin aire, sin vidrios eléctricos, austero, austero, austero. Y en ese momento ve usted a una multitud, a un grupo abigarrado de reporteros, camarógrafos, y aparece un señor ahí queriéndolo separar y aquello, para alguien versado en ese tipo de situaciones, representa una situación de peligro para la persona a la que se estaría custodiando o protegiendo. Y en un determinado momento la imagen nos presenta a López sentado en el vehículo y con una sonrisa que, lejos de ser una sonrisa por estar contento, era la sonrisa del pánico que acompaña a una persona en determinados momentos. No sé si le ha tocado ver a usted a alguna persona que se encuentra en una situación de gran dificultad
y como una expresión de su pánico y de su nerviosismo, dibuja una sonrisa que más bien es una mueca de preocupación y de susto. Así vi a López yo en este video, que lo puede usted ver ahí en las redes sociales. Y esto es que apenas estamos a 3 meses de la toma de posesión. Uno preguntaría, yo repito, esta pregunta la he hecho antes, ¿por qué López insiste en una conducta irresponsable como esta? ¿Tendrá conciencia él del riesgo en el que coloca al país y a su estabilidad económica y política, provocando de esa manera incidentes como ese? ¿Qué pasaría si hubiese ahí, como diría mi mamá, Dios guarde Lora, una tragedia? Es decir, ¿qué busca? ¿Inmolarse? O sea, caer en la cualidad de mártir y que entregó su vida por el cambio radical de este país. No, las cosas en la vida real no funcionan de esa manera. Quien así procede es una persona que anda mal, que algo le falla, no le cae agua al tinaco para entender la complejidad de la gobernación y la gravedad de comportarse de esa manera. Aquí no estamos ante un problema de valentía o de cobardía frente a un grupo de reporteros que se abalanzan al vehículo para sacar la nota. No, aquí estamos ante un individuo con un nivel de visión irresponsable en extremo de lo que debe ser gobernar un país. Porque gobernar, aparte de decidir, como señalé hace unos momentos, tiene también la obligación de protegerse, de que haya una buena protección para quien encarna el poder ejecutivo, la gobernación, con miras a generar un mensaje de estabilidad, no de inestabilidad. Por eso le pregunto, le dejo a usted la pregunta, ¿qué busca López? ¿Inmolarse? ¿Ofrendar su vida en aras de una idea rara de lo que es servirle al pueblo de México? ¿En verdad eso es? Y vamos a suponer que el azar le conceda esa situación y se dé una tragedia. ¿Imagina usted el retroceso que tendría México simple y sencillamente por un político como López, que desechó toda cordura, toda prudencia y provoca a un loco, a alguien que le dé un mal golpe o se abalancen sobre él y lo tumben, y etcétera, etcétera? Cosa que prefiero ni pensar. Ese es el riesgo en el que está colocando López al país y a su economía. Por eso le pido que piense objetivamente. Esa conducta de López no es la conducta de un político normal. No es la conducta de un político que esté cuerdo, que esté consciente de cuál es el papel que debe jugar hoy y a partir del 1 de diciembre de este año. Más bien es la conducta de un individuo irresponsable, de un individuo que anda mal de la cabeza, que no le importan esos elementos que generan estabilidad, que generan certidumbre y confianza en un país, en su gobernación y en el comportamiento de su economía y el crecimiento de la misma. Ese es el López real. Vea usted esas imágenes y ahí verá usted a un López casi desquiciado. Un hombre con una sonrisa de pánico, pero que pretende ser de gusto. Por eso le repito, pues, la pregunta ya reiterada. ¿Qué gobernación espera usted de López para los próximos 6 años? Le agradezco su atención y espero que estas palabras las tome usted como un estímulo para pensar las cosas con objetividad, quitando las cuestiones demagógicas y esas ilusiones juveniles de que todo va a ser bonito y rosa. No, le pido pues que sea objetivo para juzgar a López y poder concluir qué gobernación esperar de él. Muchas gracias y lo espero mañana con otra cápsula, videocápsula diaria, aquí en el espacio que es de usted, pero también de Ángel Verdugo. Muchas gracias.